2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿cómo están, queridos estudiantes? Soy la maestra Noemí Juana García Aguilar del área de Ciencias Sociales para el cuarto nivel de secundaria. Es para mí grato volver a compartir un nuevo tema que realmente va a captar su atención, con el título de Estrategia de Guerra de Guerrillas. Ponte cómodo que ya iniciamos. Si bien jóvenes recuerdan, teníamos que dibujar un mapa de la Real Audiencia de Charcas. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Es importante también recordar, jóvenes, que la Real Audiencia de Charcas fue la base y la cuna de la libertad para las naciones altoperuanas. Pero tenemos que recordar a un argentino que había dado a conocer en sus escritos cómo la guerra de guerrillas había luchado sin una cabeza, pero lo hacían con el corazón. Muy bien, jóvenes, como ustedes recordarán, la Real Audiencia de Charcas había cobrado bastante relevancia en el territorio autoperuano, y más aún con los levantamientos y gritos libertarios a partir de 1809. A manera de práctica, daremos lectura a lo que mencionaba el historiador argentino Bartolomé Mitre. ¿Qué es lo que él opinaba acerca de la guerra de guerrillas que se iba desatando en este territorio? Lo más notable de este movimiento multiforme y anónimo es que, sin reconocer centro ni caudillo, parece obedecer un plan preconcebido, cuando en realidad solo lo impulsa la pasión y el instinto. Cada valle, cada montaña, cada desfiladero, cada aldea es una republiqueta, un centro local de insurrección que tiene su jefe independiente, su bandera y sus termópilas vecinales, y cuyos esfuerzos aislados convergen, sin embargo, hacia un resultado general que se produce sin acuerdo previo de las partes. Y lo que hace más singular este movimiento y lo caracteriza es que las multitudes insurreccionales pertenecen casi en su totalidad a la raza indígena o mestiza. Si bien el argentino Bartolomé Mitre reconoció el gran entusiasmo y el heroísmo de las guerrillas del Alto Perú, tenemos que ponernos a pensar, jóvenes, ¿qué significa guerrilla? ¿Qué diferencia existe entre guerra y guerrilla? Entonces, jóvenes, hacemos referencia al término illa, que significa la desigualdad en cuanto a efectivos militares. El ejército español contaba con bastante ejército, pero lamentablemente la guerra de guerrillas contaba con pocos efectivos militares. En su mayoría eran personas retiradas en el aspecto militar, y también era gente criolla, mestiza e indígena, lo que significa que solamente eran civiles. Otra situación, y es de importante recalcar, es que la guerra de guerrillas atacaba de manera sorpresiva. ¿Justamente por qué? Por la desigualdad en cuanto a efectivos militares. Imagínense una contienda en cuanto un ejército es amplio, pero la guerra de guerrillas, volvemos a reiterar, que solamente contaba con pocas gentes civiles. Ahora bien, es muy importante ir viendo y destacando cómo es que se desarrollaron las republiquetas en el Alto Perú. Cada republiqueta tenía diferencia en cuanto al ataque. En principio vamos a mencionar a la republiqueta de Laguna. Estaba comandado por los esposos Padilla. ¿Qué hacían ellos? Ellos tenían que mantener la ruta expedita para los ejércitos auxiliares. Como podemos ir viendo en el mapa, la gran tarea de esta republiqueta realmente era vasta. También vamos a ir viendo acerca de la republiqueta de Cinti, que estaba a la cabeza de Vicente Camargo. ¿Cuál era la estrategia de esta guerra de guerrillas? Era, como habíamos mencionado, asaltar, emboscar y de una u otra manera mantener el orden en cuanto al ejército español en Cotagaita. ¿Por qué en Cotagaita? Porque Potosí era el centro minero donde tenía gran afluencia del ejército español. También vamos a ir mencionando la republiqueta de Mixqui y Valle Grande.
que estaba a la cabeza de Juan Antonio Álvarez. ¿De qué se encargaba esta guerra de guerrillas? Era la de obstruir caminos que conectaban la intendencia de Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz. También destacamos la figura de Ignacio Warnes con la Republiqueta de Moxos en Santa Cruz. ¿De qué se encargaba esta guerra de guerrillas? Era un lugar de escape. ¿Qué quiere decir? Ellos cuidaban la guardia de las otras guerras de guerrillas, quienes, volvemos a reiterar, atacaban a los españoles de manera sorpresiva. Así que la Republiqueta de Santa Cruz sirvió de escape para estas guerras de guerrillas. Destacamos también la Republiqueta de Chayanta a la cabeza de Miguel Betanzos y Zárate, que de la misma manera la guerra de guerrillas se encargaba de obstruir la comunicación, vigilando los caminos de las intendencias de Potosí, Oruro, Chuquisaca y Cochabamba. También hablamos acerca, ya finalizando, de la Republiqueta de Tarija, que estaba a la cabeza del conocido Moto Méndez. Si bien esta republiqueta ha marcado también historia y este hombre deja bastante investigación, aquellos jóvenes que les gusta la investigación, es muy interesante, por favor. ¿De qué se encargaba esta guerra de guerrillas? De cortar los caminos, ¿no? Para que los españoles no pudieran interiorizarse al territorio altoperuano. También hablamos de la Republiqueta de Ayopaya, a la cabeza de José Miguel Lanza. Ellos se encargaban de controlar el camino Oruro, La Paz, Cochabamba. Y ojo, esta republiqueta cobra bastante importancia porque es la única republiqueta que durará hasta el año 1825, que es la independencia de Bolivia. Pero es algo muy relevante que mencionan algunos textos. Si bien la guerra de guerrillas no tenía una cabeza específica y no contaba con conexiones y una comunicación excelente, ellos sí se unían a los ejércitos auxiliares. ¿Qué eran los ejércitos auxiliares, jóvenes? Revisemos los libros de historia y vemos que en Argentina ya se había iniciado con lo que era una junta de gobierno. Ya se había reconocido la independencia de esta nación. Pero vamos a ir observando que se van a ir organizando en 4 ejércitos auxiliares. Hoy vamos a estudiar una más en específica, que es el tercer ejército auxiliar a la cabeza de José Rondeau en el año 1815. En principio, este general había ingresado a territorio altoperuano, como ya habíamos mencionado, gracias a la organización de la guerra de guerrillas. Pero fue lo lamentable que José Rondeau aceptó las armas, aceptó la comida, pero lamentablemente no aceptó la participación de la guerra de guerrillas. ¿Qué quiere decir? No aceptó la participación de criollos mestizos en esta contienda, lo que lamentablemente dio como resultado la derrota fatídica en Sipe-Sipe, así que tuvo que retirarse. Al retirarse, pidió ayuda, viendo que él ya había caído derrotado, pidió ayuda a la guerra de guerrillas. Pero ¿qué es lo que había pasado? Manuel Asensio de Padilla, de una manera muy pero muy sutil, le manda una respuesta en la que él menciona que sí, la guerra de guerrillas de Alto Perú había aceptado colaborarle con la provisión de alimentos, armas y demás. Pero él se había quedado triste porque lamentablemente no había aceptado la ayuda de gente que realmente luchaba por la libertad. Así que lo exhortó y le dijo que la próxima vez que él ingresase por el Alto Perú, cambiase de actitud. Y concluye la carta con la célebre frase que dice sí o no. ¿Qué significa esa frase sí o no? Esa frase, jóvenes, hace referencia que si el general Rondeau no cambiaba de actitud, los altoperuanos se levantarían en armas por ellos mismos y conseguirían su independencia. Lo que ustedes bien saben, jóvenes, en 1825 ese sueño y ese anhelo se hizo realidad.
También es muy importante destacar, jóvenes, que el ejército realista se había dado cuenta que iba luchando sin resultados y que tenía que acabar con las republiquetas y guerra de guerrillas, lo que a partir de 1816 el ejército realista empieza a buscar a aquellos líderes, esos líderes quienes combatían con mucho heroísmo. ¿Y qué hizo? Muchos de ellos murieron en combate, pero los que fueron agarrados, los que fueron sometidos al ejército español, lamentablemente fueron colgados, ¿no? Y los decapitaron y, como era de costumbre de los españoles, exhibieron sus cabezas para que cualquiera que osase levantarse corriese la misma suerte. Entre estos vamos a ir destacando al padre Ildefonso de las Muñecas, que corrió lamentablemente con esta fatídica suerte. ¿Quiénes quedaron? ¿Quiénes de estos líderes habían quedado en esta republiqueta? ¿Quiénes lograron poder ver ese sueño hecho realidad? Mencionamos a José Miguel Lanza, Juan Azurduy de Padilla y Álvarez de Arenales. Lamentablemente, muchos de estos líderes quedaron en la batalla. Y lo que les decía, qué interesante hubiese sido que estos líderes hubiesen continuado con vida para ver cómo es que ellos habían logrado nuestra libertad. Ahora bien, jóvenes, en la parte de reflexión, ¿qué es lo que piensas tú acerca de esta gran guerra de guerrillas que se había librado dentro del territorio altoperuano? ¿Crees tú que sin la guerra de guerrillas se hubiese logrado la libertad de toda Hispanoamérica? Estamos hablando del territorio conquistado por los españoles. Bien, jóvenes, tenemos que ver que sin la guerra de guerrillas en el Alto Perú, la situación hubiese sido crítica. ¿Por qué? Teníamos un ejército del norte que iba ingresando y un ejército del sur que iban a dar lugar a la independencia de Bolivia. Pero sin esta guerra de guerrillas realmente hubiese sido algo imposible. Sin embargo, es razonable admitir que si no hubiese existido, como habíamos mencionado, esta guerra de guerrillas, realmente nuestra independencia y muchos de nosotros no gozaríamos de esta libertad que hoy en día gozamos. Muy bien, jóvenes, después de haber reflexionado y ver la importancia de la guerra de guerrillas en el Alto Perú, nos ponemos a trabajar. ¿Y cómo nos ponemos a trabajar? Vamos a realizar un mapa donde nosotros vamos a ir detectando las diferentes republiquetas que se dieron en el territorio alto peruano. Pero no simplemente vamos a ir viendo el aspecto geográfico. También es muy importante destacar cada figura en cada una de estas republiquetas. Jóvenes, ha sido un gusto tenerlos en nuestra clase y realmente es un gusto para mí ver que la juventud boliviana ahora recuerda la historia con anhelo. Ahora está aprendiendo una historia donde nos demuestra que los bolivianos tenemos una sangre guerrera, una sangre de líderes. Es hora de que despiertes en ti ese líder que está dentro de ti. Ha sido un gusto tenerte conmigo. Nos vemos hasta otra oportunidad y que Dios te bendiga. Hasta luego. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.